Buenas tardes, amigos, compañeros de clase. Me dispongo a hacer un video sobre las diferencias y semejanzas del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Para entrar a dilucidar ambos derechos es necesario entrar con lo más importante en este caso, que sería la definición del derecho. El derecho internacional público se entiende como la regulación de los estados entre sí y los estados con sujetos de derecho internacional público, como en el caso de la Orden de Malta, que es una institución de derecho internacional público. La fuente del derecho internacional, o el origen, mejor dicho, del derecho internacional público viene a ser el Ius Gentium, cuando se consideraba que era regulado en Roma, al considerar que algunos individuos eran regulados por este derecho y por otros que no hacían parte del Ius Civilis. El derecho internacional público tiene una serie de principios que desde luego son diferentes al derecho internacional privado. Entre esos principios tenemos la igualdad de la soberanía, es decir, todos los países tienen igual soberanía, ningún país está por encima de otro país, ni siquiera que los países entre uno y el otro sean de mayor envergadura o mayor potencia bélica. En fin, todos son iguales entre sí. Ningún estado, por muy pequeño que parezca, está subordinado a otro estado. Adicionalmente a este principio tenemos el principio de lo que es la no intervención o injerencia de un estado en otro estado. Esto es teniendo en cuenta que ningún estado tiene facultas o está facultado o tiene prerrogativas para tener injerencia en otro estado, ni siquiera aún en estados muy poderosos o potencias que puedan ingerir en aquellos estados que son muy pequeños. Es decir, tanto los estados en igual soberanía son todos iguales en votos, en fin, frente a instituciones de talla internacional público como es la ONU. Adicionalmente a este principio tenemos lo que se llama la prohibición de amenaza o de la fuerza. Este principio hace referencia a que ningún estado puede someter a otro, ni bajo amenaza ni fuerza. Es decir, toda la independencia de un estado frente a otro, para que haya el libre desenvolvimiento de cada estado. Frente a este principio encontramos otro principio muy importante y es la resolución pacífica de los conflictos. Muy importante en estos tiempos, teniendo en cuenta de que cada estado tiene la facultad para poder dirimir los conflictos pacíficamente con otros estados, evitando así conflictos que pueden desencadenar muchas veces en guerras. Adicionalmente a este principio tenemos el principio de los derechos humanos, un principio bastante importante, bastante relevante en nuestros tiempos, teniendo en cuenta de que todos los países están en la obligación de proteger los derechos humanos. Digo que es muy importante y bastante relevante porque vemos hoy que se vuelve el derecho aquí supranacional. Muchos países que ven en otros países la violación flagrante de los derechos humanos están en la obligación de tomar cartas en el asunto y no permitir tales violaciones. Es decir, aquí se constituye prácticamente la injerencia en otro estado por la violación grave de los derechos humanos. Tenemos otro principio que suma a los anteriores y es el principio de lo que es
la autodeterminación de los pueblos. Con respecto a la autodeterminación de los pueblos tenemos que añadir que es prácticamente cómo se desenvuelve cada Estado frente a sus instituciones, o mejor dicho, cómo sus instituciones se desenvuelven frente al Estado libremente sin coacción alguna por parte extranjera. Es algo así como la libre personalidad de cada Estado. Tenemos adicionalmente el principio de la soberanía. El principio de la soberanía es atinente a que todos los Estados son autónomos, libres, independientes. Es decir, todos los Estados, por muy pequeños que parezcan, tienen autodeterminación para con sus instituciones y para con su ordenamiento jurídico, no teniendo que rendirle cuentas a nadie y, como ya se dijo, son libres y autónomos. Por otra parte, tenemos el derecho internacional privado. Podemos definir el derecho internacional privado como el derecho que regula las relaciones entre personas naturales o personas jurídicas entre sí. Hay que anotar que en este derecho hay una controversia de lo que es ordenamientos, de normas, porque siempre se entiende una norma de carácter interno que choca muchas veces con una norma de carácter interno de otro Estado. Este derecho tiene su origen prácticamente en dos teorías. Una teoría única que se refiere a la escuela histórica del derecho, que hace referencia a Savigny, cuando Savigny daba clases en la universidad allá por el año 1850, cuando esta teoría dice que el derecho internacional privado viene como rama del derecho internacional público, es decir, se subsume, se extrajo del derecho internacional público, porque Savigny, cuando dio la cátedra de Derecho Internacional Público, la dio totalmente independiente al derecho internacional. Cuando Savigny dio la cátedra de Derecho Internacional Privado, dio la cátedra totalmente diferente a lo que era la cátedra del Derecho Internacional Público, o más bien diferente a lo que era el Derecho Internacional Público. Los principios del derecho internacional privado podemos mencionarlos como la extraterritorialidad de la ley. Esto viene dado a que la ley de un Estado se hace fuera de la frontera del Estado que la ha creado, es decir, se tiene en cuenta para el justiciable fuera del Estado que lo ha creado. Esto viene dado adicionalmente por dos subprincipios, los llamaría yo así en este momento, que es el principio de la protección y el principio de la nacionalidad. El de la protección es porque todos los connacionales de un Estado son protegidos por el Estado en el lugar donde se encuentren. Y el principio de la nacionalidad es que los Estados persiguen a sus connacionales en el lugar donde se encuentren. Es decir, el Estado persigue a sus connacionales en cualquier lugar. Como la identidad de una persona la persigue, así es perseguido por la ley de su nacionalidad. Asimismo, adicionalmente tenemos el principio de lo que es el trato extranjero. El trato extranjero se refiere a que todos los extranjeros tienen el mismo trato que tienen los nacionales, sin diferencia alguna entre unos y otros. Adicionalmente a este principio tenemos el principio de la reciprocidad. Este principio dice que los Estados que no tienen tratados, que no tienen algo que los regule, entonces crean lo que se llamaría
una instituciones o precedentes jurídicos que le permitan a los estados dilucidar sus controversias en ese momento. Y la reciprocidad futura es que esa institución que se ha creado o lo que se llamaría el precedente judicial que se ha creado sirva para dirimir diferencias entre los estados en un futuro. Por otro lado, tenemos entonces las excepciones en lo que se refiere al derecho internacional privado. Esas excepciones cuentan a lo que es prácticamente cuando una norma de un estado extranjero viola el ordenamiento jurídico o lo que se llama el orden público. Es obviamente que no se puede concebir que un ordenamiento externo pueda violar el orden interno de cada país cuando se refiere al ordenamiento jurídico. El otro principio que deviene de aquí mismo es el de cuando hay violación de las buenas costumbres. No se puede tolerar que un ordenamiento, que una disposición de un estado extranjero pueda violentar internamente las buenas costumbres. Por otro lado, tenemos el principio de la retorsión. Este principio de la retorsión hace parte de lo que cuando un estado socialista no acepta normas que tengan que ver con estados imperialistas. Sumamos a estos principios el principio de la falta de adecuación. Este principio de falta de adecuación o excepción es cuando se refiere a que lo emanado de otro estado no se puede cumplir en el estado interno. No se puede cumplir en ese estado interno, ya sea porque no hay instituciones que permitan la ejecución de lo que emana de otro estado. Y por último tenemos la excepción o principio de lo que se llama la no reciprocidad de los estados. Esto se refiere a que un estado no acatará una norma de otro estado o la resolución de otro estado si el estado no tiene reciprocidad en ese estado. O mejor dicho, como diríamos de otra manera, se necesita solidaridad entre los estados. Si un estado no es solidario con otro, no puede pretender que ese otro pretenda que sea recíproco con él. Así, de esta manera podemos decir adicionalmente que las diferencias entre derecho internacional público y derecho internacional privado, tenemos que en el derecho internacional público las normas son de interés público, desde luego, y en las de derecho internacional privado las normas son de interés privado. Otra diferencia que se tiene es que el derecho internacional público prácticamente se rige por tratados internacionales. El derecho internacional privado se rige por los contratos. En las similitudes o semejanzas tenemos que el derecho internacional público y el derecho internacional privado devienen como ramas de un mismo tronco, que es el derecho. Eso es una similitud obvia. Otra similitud es que ambas regulan pretensiones en el campo del derecho internacional. Eso es muy importante.
Adicionalmente, ambas se generan prácticamente en la costumbre. Cabe destacar aquí que en el derecho internacional público prácticamente no es una rama que hoy esté bastante ampliada, como lo está el derecho internacional privado. El derecho internacional privado prácticamente es la orden del día, es lo que realmente atañe todos los días a los sujetos naturales o jurídicos, que chocamos día a día con ordenamientos jurídicos de otros estados. Muchísimas gracias.